tema para hoy, pues es un tema, claro, es un tema muy interesante. Yo soy politólogo, entonces, inevitablemente, me gusta estudiar el Estado, me gusta estudiar cómo funciona el Estado y me gusta, hasta cierto punto, buscar alternativas al mismo, ¿no? ¿Qué es el Estado? Bueno, el Estado es una forma particular. El mundo se vuelve interestatal a partir del siglo XVII. Quizás el Estado no, como decía, no ha existido siempre, el Estado moderno, y no tiene por qué existir para siempre tampoco, ¿no? Pero el mundo interestatal definitivamente sobrevive más o menos desde el siglo XVII hasta la actualidad. A día de hoy el planeta Tierra, de una forma u otra, está conformada en base a estados, ¿no? ¿Qué características ha tenido el Estado? Esto es un problema siempre. Gracias a Dios el doctor es economista, entonces no. Pero con los abogados yo siempre tengo un problema. Es un problema típico de abogados. Claro, los profesores de Derecho, de Teoría del Estado, hablan de población, hablan de territorio, hablan de características que quizás no afinan bien la definición, porque hay formas estatales con servicios diplomáticos, estoy pensando ahorita en la Orden de Malta, que no tienen estrictamente un territorio, ¿no? ¿Qué características tiene desde la sociología o la ciencia política? Pues, obviamente, una burocracia permanente. El Estado tiene una burocracia, tiene una máquina administrativa que sirva a los intereses de la organización. Una impartición monopólica del servicio de justicia. O sea, en la evolución del Estado, hasta cierto punto, logra monopolizar el servicio de justicia y quizás a día de hoy somos incapaces de imaginar un sistema judicial al margen del Estado o ajeno al Estado. Tercero, la diplomacia. Eso es algo que se instituye con la Paz de Westfalia, en 1648. Los Estados se reconocen unos a otros y fruto de ese reconocimiento mutuo nacen relaciones de carácter político, diplomáticas, para resolver conflictos de manera pacífica. Un ejército permanente, yo creo que eso hay que tenerlo claro, el Estado no nace de un contrato social. A nadie nos han preguntado cuando tuvimos 18 años, oye, ¿qué te parece el artículo 2 de la Constitución? ¿Lo apruebas? ¿Firmas ese contrato? El Estado yo creo que es una máquina hasta cierto punto opresiva, ¿no? Eso no implica que no proteja en algún momento bienes que para algunos sean de naturaleza pública, como por ejemplo la seguridad, pero obviamente el Estado como forma política nace de un proceso violento. No vamos todos agarraditos de la mano para conformar el Estado. ¡Ay, viva el Estado! ¡Vamos a...! No, o sea, son ficciones jurídicas. El Estado nace, y esto se ve muy bien en el cine, fruto de acciones violentas. El ejemplo que más me gusta a mí es Braveheart, la película está de Mel Gibson, ese romántico así escocés que es básicamente asesinado y mutilado por el rey inglés que quiere concentrar y centralizar el poder y hasta cierto punto agregar el territorio escocés a su estado, ¿no? Luego es cierto que las revoluciones del siglo XVIII y XIX son revoluciones de naturaleza más democrática y esa transición es importante. Por último, el dirigismo cultural. Es algo, a mi juicio, muy problemático. Es una característica. El Estado tiende a homogeneizarnos. Ejemplo, las personas suponen que hablaban francés en la Revolución Francesa, probablemente ustedes dijesen, pues el 80, el 90%. Los estudios señalan que la población francesa hablaba francés en un 23%. O sea, la Revolución Francesa, que centraliza el poder en la República Francesa y que concentra dicho poder en el Estado francés, anula la pluralidad cultural francesa. Quizás pocos saben que, claro, en Francia conviven tranquilamente 6, 7 lenguas. Estoy pensando ahorita en el euskera, estoy pensando en el catalán, estoy pensando en el bretón, estoy pensando en el corso, estoy pensando hasta cierto punto en lenguas, occitano, estoy pensando en lenguas que convivían en un mismo espacio territorial y que una acción política centraliza, monopoliza por medio de la fuerza e impone una lengua, en este caso el francés, ¿no? La característica que aglutina todo, y aquí vuelvo a coincidir con los abogados, después de la anterior diapositiva, que no es de coincidencia con los abogados, la soberanía.
¿Qué es soberanía? Potestad suprema. Así me lo enseñaron a mí, ¿no? ¿Qué es soberanía? Poder supremo. Poder supremo que no acepta poder ni por encima ni por abajo. El Estado se ha caracterizado desde mediados del siglo XVII por poseer soberanía. Pero creo que todos los que estamos aquí somos conscientes que después de la Segunda Guerra Mundial y durante toda la segunda mitad del siglo XX, el Estado progresivamente ha ido perdiendo esa soberanía. La soberanía podemos decir que está en una fase de crisis. El primer Estado moderno era patrimonial. Sería un poco idealista decir que el primer Estado moderno era algo positivo. El primer Estado moderno era un Estado como de este señor, Carlos I, un tirano, básicamente, un rey absolutista. Ese es el primer Estado moderno, un Estado patrimonial. El Estado como máquina que pertenece al rey y que sirve a los intereses del rey. Ese Estado moderno al segundo Estado moderno, que es el Estado, digamos, liberal. La Revolución Francesa, la Revolución de Estados Unidos, las independencias italianas y alemanas del siglo XIX. Ese Estado, en cierto sentido, que conecta con el pueblo. Es cuando aparece este concepto fantástico de soberanía popular, ¿no? La soberanía ya no está representada ni la posee el rey, la soberanía está representada en la ciudadanía, en el conjunto de ciudadanos. Ese Estado moderno obviamente sufre también evoluciones, ¿no? Y una de las evoluciones que sufre en el siglo XX es, pongo aquí, el Estado benefactor o el Estado prestador de servicios. Ese Estado liberal, original, fruto de las revoluciones de finales del XVIII y la primera y segunda mitad del XIX, ese Estado liberal original, que era una especie de Estado gendarme, básicamente se preocupaba de defender el orden público, va progresivamente, fruto de la incorporación de nuevos actores, agregando funciones. El Estado va creciendo, el Estado cada vez va consumiendo más porcentaje del Producto Interior Bruto del país. Y en ese sentido va progresivamente desarrollando funciones de otra naturaleza. Como pueden ver ahí, el welfare state se caracteriza por un sistema de salud universal, un sistema de pensiones y un sistema de protección ante una situación de desempleo. Quizás ese Estado benefactor, ese welfare state, tiene bastante éxito durante la segunda mitad del siglo XX. Los años dorados quizás del welfare state son la década de los 50, la década de los 60 y la década de los 70. Pero a partir de la década de los 80, ese welfare state entra en una pequeña crisis. Otra característica del Estado es las formas políticas. Los Estados no solo pueden estudiarse como en función de los servicios que prestan, sino también en función de la forma interna de organización política que poseen. Formas no democráticas, como ven, autoritarismo, totalitarismo y regímenes tradicionales basados en la autoridad. Estoy pensando en Arabia Saudita. Esta diapositiva de lo que versa es de formas no democráticas. Las formas no democráticas proveían servicios similares a los del welfare state. O sea, tanto en el régimen autoritario de Franco como en el sistema estalinista había cierto sistema de salud, más o menos ineficiente, el número de funciones son independientes a la forma política que poseen. Y luego hay otra diapositiva, estas son las no democráticas, luego hay las formas políticas democráticas, que un poco es el mundo en el que nos ha tocado, gracias a Dios, vivir a nosotros, ¿no? Las democracias son de tres tipos: parlamentarias, presidencialistas y semipresidencialistas. El ejemplo presidencialista, pues aquí estamos, ¿no? O sea, Guatemala es una democracia presidencialista, o eso dicen. El ejemplo semipresidencialista está representado en Francia, y el ejemplo parlamentario, pues tiene dos cabezas. Hay repúblicas parlamentarias, el ejemplo cliché es Alemania o Italia, y hay monarquías parlamentarias, el ejemplo cliché es la corona británica, ¿no? Todos al servicio de su majestad. Independientemente de si el sistema era autoritario o no autoritario, la provisión de servicios y el crecimiento del Estado consumiendo progresivamente más porcentaje del PIB se puede observar sin problema. Entonces,
como les comentaba, en los 80, ese Estado entra en crisis. Y que el Estado entre en crisis genera cosas terriblemente interesantes. Como les decía, el mundo es interestatal. Si nosotros estudiamos el planeta en la segunda mitad del siglo XIX, pues la gran parte del territorio planetario pertenecía a estados modernos, ¿no? Unos con características imperiales, otros no, pero al fin y al cabo, estados modernos. Pero a día de hoy, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, han surgido nuevas formas políticas que han progresivamente atacado la característica principal del Estado. ¿Cuál era la característica principal del Estado? La soberanía. Progresivamente, esa potestad suprema, ese aceptar que no hay un poder ni superior ni inferior al poder del Estado en el ámbito territorial y poblacional que dicho Estado controla, empieza a relativizarse. ¿Por qué empieza a relativizarse? Porque ese welfare state, ese Estado que no deja de crecer, empieza a ser ineficiente, está condenado al fracaso. Empieza a generar deuda pública, empieza a generar déficit público, empieza a crecer la corrupción, empieza a crecer el descontento entre la población. Ese Estado grande se va progresivamente desprestigiando y sin querer, porque el proceso social es casi incontrolable, o sea, el proceso social tiene una serie de consecuencias inesperadas que uno no puede predecir, el proceso social genera formas políticas alternativas. Formas políticas alternativas. Si el Estado había sido la forma política por excelencia desde la mitad del siglo XVII hasta el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX empiezan a surgir formas políticas que relativizan el poder del Estado, que empiezan a decir, bueno, el Estado, eso de la soberanía no es palabra, no es verdad eterna, eso puede cambiar, eso es dinámico, no estático. Y empiezan a surgir formas que amenazan la identidad estatal por arriba y por abajo. Esos problemas obviamente incentivan que esas nuevas formas adquieran progresivamente legitimidad. ¿Qué significa que adquieran progresivamente legitimidad? Que las ciudadanas y los ciudadanos progresivamente empiezan a mostrar más lealtad con la forma política no estatal que con la forma política estatal. Es algo que se ve pues muy claramente en el sur de Europa en la actualidad, ¿no? Si uno le pregunta a un ciudadano español, con la que está cayendo en España ahorita, de quién se fía más, probablemente diga, con bastante razón además, que me fío más quizás de mi gobierno local o de mi gobierno autonómico, subnacional, o me fío más de mi gobierno supranacional, comunitario europeo, que de mi gobierno nacional. Mi gobierno nacional es un estafador, dice cosas que no cumple. Hay un problema de agente principal brutal ahí. Entonces, las formas políticas que amenazan un poco al Estado como, hasta cierto punto, forma política exitosa durante los últimos 3 siglos, son amenazas desde abajo. Aquí tienen este nuevo concepto que se está intentando desarrollar de ciudades libres, y los conceptos desde arriba. Los conceptos que van más allá del Estado, las versiones supranacionales, en este caso, los procesos de integración internacional. Los organismos internacionales, tipo Naciones Unidas, no entran en este ejercicio. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales como Naciones Unidas, aunque de facto erosionan la soberanía, no pretenden erosionarla. Pero estas dos formas políticas, o sea, free cities y realidades supranacionales, públicamente sí quieren ir reduciendo la soberanía de los estados. Es algo que se ve, se ve sobremanera en los escritos originales de Jean Monnet, ¿no? O sea, uno de los papás de la Unión Europea, que decía que la soberanía era un concepto hasta cierto punto inútil. Y que ese concepto, al ser inútil, tenía que ir progresivamente erosionándose. Poco a poco, para que no causase un shock, ¿no? Y bueno, a día de hoy todos somos conscientes que en la Unión Europea, hombre, hablar de soberanía en la España actual es un error intelectual de unas dimensiones inmensas, ¿no? O sea, España no es soberana, Italia no es soberana, Grecia es obvio que con un 116 de deuda pública sobre su Producto Interior Bruto, no es soberana tampoco. Entonces, hablar de soberanía pues ha perdido un poquito el sentido.
un camino de esperanza si la gente quiere el Estado, que yo creo que cada día la gente se fía menos del Estado y desean potenciar otras formas de gobierno, por ejemplo, las ciudades libres y los gobiernos locales. Incluso hay fenómenos para los de relaciones internacionales que pueden ser interesantes, como la paradiplomacia. Hay entidades políticas que están dentro de los Estados que ya están haciendo acciones diplomáticas al margen del Estado. Estoy pensando Islas Faroe en Dinamarca, estoy pensando el País Vasco en España, ¿no? O sea, desarrollan acciones diplomáticas al margen del Estado español, al margen del Estado danés. ¿Por qué? Bueno, en cierto sentido, porque la ciudadanía apoya esas dinámicas, ¿no? Todo influye en esa erosión del Estado. Pero si la ciudadanía quiere salvar al Estado, si la ciudadanía quiere que esa forma política tienda a sobrevivir un poquito más, hay que replantear la naturaleza de la misma. Hay que ver cuándo fue más exitosa y hay que ver cuándo entró en crisis. Y yo creo que el único camino que resta en la actualidad para salvar al Estado, hasta cierto punto de un colapso, es, en cierto sentido, volver a los orígenes. Volver a los orígenes. Intentar reducir esa deuda pública, intentar reducir esos déficits públicos, intentar generar un espacio en el que la sociedad tenga más protagonismo y el Estado tenga menos protagonismo. O sea, como diría John Locke, ¿no? Más sociedad y menos Estado. Si logramos eso, puede que la forma política estatal perviva un poquito más en el tiempo. Si no lo logramos, y algunos casos son evidentes en ese fracaso, pues el Estado como forma política perderá toda la legitimidad. Con esto, y cumpliendo el tiempo, ¿no? Finalizo mi presentación para el debate, o sea que muchas gracias. A solicitud de Cristian y en colaboración a este seminario, aceptamos el reto de venir a platicar con ustedes un poco sobre el tema de este 11º seminario y sin ponernos de acuerdo, creo que las dos charlas se van a complementar. Hay algunos aspectos fundamentales que se estudian en economía, en el tema de la teoría del Estado, que nos van a permitir ya bien salir con más dudas o aclarar o tener inquietudes que puedan visualizarse. En todos estos procesos, y quisiera iniciar un poquito el comentario de la parte final de la charla que me precedió, el tema de la crisis del Estado, particularmente en su forma o las posibles formas hacia arriba, como es la supranacional, pues claramente vemos ahí que nace del poder económico de las transnacionales como agentes económicos, decisiones que sobrepasan las decisiones de los Estados. Una decisión ahora de la Organización Mundial de Comercio pasa a ser parte del derecho interno de los países miembros y que hayan ratificado este organismo. ¿Y qué vela ese organismo? Pues ahí está, es la Organización Mundial del Comercio, el tema del comercio, que incluye, por ejemplo, para enero del 2016, el 1 de enero, ya los países ya no van a poder generar políticas internas de subsidio y o extensiones fiscales. Que cuando tú estudias teoría del Estado, pues el único ente u organismo del Estado que nace para legislar es el Congreso o la Asamblea de los países. Pues bueno, una vez ratificado el tema, ya no se va a poder, pues. Pero en suma, como dije, se complementa. Cabalmente, mi charla nace de los aspectos que él mencionó, que con quien polemiza mucho es con los abogados, de los elementos del Estado, que es el territorio, que es el pueblo. Pero aquí hay algo muy importante. Lamentablemente, nosotros entendemos y seguimos llamando Estado a lo que no es Estado. El gobierno es representante del Estado. Y entonces había que ver qué es lo que está mal, porque el Estado, una vez se dice que un elemento es el territorio,
surge el Estado-Nación, y ese Estado-Nación está conformado por quienes habitamos en el territorio de ese Estado, la población. Y por lo tanto el Estado, bien entendido, va a ser entonces la participación de todos los habitantes, y si esos habitantes, como bien dijo Eduardo, no se creó la figura de Estado en que, fíjense muchachos, que nosotros no podemos vivir tranquilos, y para poder vivir en orden, entonces le vamos a dar a él el poder legislativo, lo vamos a sacar del pueblo, a él le vamos a dar el poder judicial y a él le vamos a dar el poder ejecutivo, para que ordenen y nosotros podamos vivir en santa paz. Ya lo había comentado un poco Eduardo, pero ahí les dejo este tema, la génesis del Estado, ¿sí? Que alcanza su grado más alto la organización social, el de la unidad colectiva dotada por capacidad para autodeterminación y regida por una ordenación jurídica distinguiéndose las funciones que hacen necesario el poder. Las necesidades de la defensa común y el intercambio comercial favorecieron la agregación de ciudades dentro de una o más vasta unidad social, y ahí parece el tema que yo manifestaba antes de la nación, ¿ya? Independientemente que la génesis viene de la crisis del modo de producción feudalista, como bien lo dijo Eduardo, pues son temas que nos van a ir hilando. Decíamos entonces que los elementos constitutivos del Estado, y ahora sí del Estado-Nación, es el territorio, la población y la autoridad. Cuando se da la crisis en el modo de producción feudal, los reyes, en combinación con la clase pujante que venía, y por eso en la Génesis se habla del tema comercial, los comerciantes, que era la clase social en aquel momento, que estaban adquiriendo o estaban incidiendo en ese tema, más la crisis de los siervos que empiezan a irse de los feudos, pues ni modo se sustenta, y le parece bien a los reyes sustentar todo, seguir con el ejército. Si los vasallos constituyen los nuevos ejércitos que conocemos ahora, adicionalmente el tema del derecho. El derecho ahí es fundamental, porque cualquier Estado que tú veas se basa en una Carta Magna, en donde se establece, diríamos, los derechos y las obligaciones dentro de ese territorio, de esa población, para vivir de la mejor forma posible y como consecuencia tener la autoridad que va a sustentarse en los tres poderes que veíamos o que habíamos mencionado. Un poco la importancia de la génesis del Estado. Ahí tienen ustedes a don Aristóteles. Él planteó que el bien común era la máxima en ese momento de la figura del Estado. Es lógico que si después de la crisis del modo de producción feudal y surge una nueva forma de organizar la sociedad que se le denominó sistema capitalista, y la otra forma de organización que era el socialismo, el comunismo, en el caso del sistema capitalista, donde vemos esto, dice, bueno, surge un representante de ese Estado en tres poderes, que ya lo vimos, que permita realmente generar las condiciones para la mejor convivencia de. Pero no olvidemos el interés que tenían los reyes, el interés de clase, de la nueva clase que se estaba formando en aquel momento, que eran los comerciantes, a la cual se le denominó la burguesía, ¿ok? Entonces, no perdamos de vista el tema del bien común. Todo esto, como dije, ya se manifiesta en esos tres poderes, que está bien claro para ustedes. Y aquí viene el complemento, para que vean que no era la parte eminentemente política, institucional, sino que hay intereses de grupos, que lo vamos a ver o nos demuestra el análisis histórico de las funciones del Estado según la teoría. ¿Qué dice en la parte política don John Locke? Él nos dice en su teoría del Estado de naturaleza, aclara que el derecho al poder político y su origen están relacionados con establecer las condiciones que permitan preservar la propiedad privada, el derecho a la vida y a la libertad. John Locke.
Al contrario que la monarquía absoluta, donde la palabra del rey es ley, el Estado liberal se define como un Estado de derecho. Ojo, vean el tema de derecho y tal vez por eso es la polémica con los abogados, mi querido Eduardo, en que se ofrece al individuo la seguridad jurídica de no estar sometido a arbitrariedad de algún poder o de alguna persona. Allá en el mercantilismo, por ejemplo, si el príncipe estaba bien, pues el pueblo estaba bien, pues. Tomé eso porque a partir de ahí aparece uno de los pensadores de las teorías económicas muy grandes que conocemos, Adam Smith. Él manifiesta un liberalismo económico en el sentido de un Estado mínimo que no interviene en la economía, solamente debe garantizar el ejercicio de la libertad individual, por ejemplo, garantizando la existencia de un mercado libre sin restricciones y un ejercicio ilimitado de la propiedad privada. Si ves en esta génesis del liberalismo económico, vamos a encontrar ya, en el caso de Adam Smith, un deber ser. Está pensando en un estado ideal en donde el mercado, en condiciones per se de competencia perfecta, de no intervención en la economía por parte del Estado, pues va a permitir, y aquí caigo, no por ser economista, a un economicismo, aquí caigo al tema eminentemente económico de la producción, del comercio, o sea, producción, distribución y consumo, que son básicos, que se van a reflejar después, ojo, que se van a reflejar después en las funciones que le fueron dando conforme se va desarrollando el Estado, o sea, las nuevas funciones que van cumpliendo el Estado, ya sea por lo que el mismo Adam Smith en la página 348 de su Riqueza de las Naciones, en el segundo párrafo dice, cuidado, ojo cuando dos empresarios se junten, aunque sea para oír misa, porque están especulando contra el mercado perfecto que él estaba planteando, ¿ya? De tal manera que ya dejaba ver algunas fallas en ese mercado y entonces eso hace que quienes van dirigiendo puedan ir trasladando funciones al Estado para regular algunas cuestiones. En contraposición aparece John Maynard Keynes con el tema del Estado benefactor, que ya lo había comentado. El mundo se desarrolló en base a dos ideologías fundamentalmente, ¿no es cierto? Lo que hace la teoría económica es desarrollar esos postulados ideológicos y se establecen en teoría económica. Los grupos sociales representados en partidos políticos hacen suyos los principios ideológicos, los principios, leyes y categorías de las teorías económicas y buscan alcanzar el poder para, valga la redundancia, poder hacer valer sus intereses. Yo creo que esta es la lección fundamental que yo quiero trasladar para que nos llevemos, como dije, o más inquietudes o algún elemento de juicio que nos permita ver sustentado, por supuesto, bueno, sí, aquí el tema tal vez es la crisis del Estado entendido como gobierno, no como el Estado liberal, porque lamentablemente en el caso de América Latina, el liberalismo que se vive en el viejo mundo, aquí fue distorsionado. En mi opinión, esa es una opinión muy particular, jamás se ha logrado consolidar los estados. No han dejado que se consoliden los estados tal cual en un momento lo concibieron y lo plasmaron en una carta magna, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con John Maynard Keynes? La teoría de John Maynard Keynes, su génesis es en una crisis económica. Y entonces él establece, ves que lo que decía Adam Smith en el liberalismo económico, lo de dejar hacer, dejar pasar, lo de la mano invisible, no es posible. Porque en los años 29, ¿qué sucedió? Las empresas llenaron sus bodegas de productos y no había quien lo comprara. Muchas empresas que producían bienes o servicios prefirieron mejor
sin ningún proceso ideológico, dejárselas al Estado, que el Estado se las comprara, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que siguiera el Estado prestando esos servicios. Entonces John Maynard Keynes lo que hace es analizar bien, lógicamente, el Capital de Carlos Marx, la teoría de Adam Smith, y dice, bueno, perdonen, pero acá alguien tiene que hacer algo para que esos productos que están en las bodegas de las empresas puedan salir, distribuirse y que alguien las compre. Y entonces hay que darle poder de compra a la población, y ahí aparece el tema de los desequilibrios presupuestarios, porque él lo ve como una bola de nieve. Dice, bueno, si generar ocupación de factores y particularmente trabajo se trata para sacar del ciclo recesivo a esta economía, no importa que el gobierno ponga a alguien a abrir un hoyo y el otro que lo vaya cerrando, pero lo que interesaba era generar poder de compra para poder adquirir los productos que estaban estancados en las bodegas, y al irse distribuyendo, vendiendo esos productos, pues las empresas empezaban a producir más. El famoso principio de la demanda agregada, lo estoy tratando de hacer en un lenguaje muy, muy coloquial para no caer en tecnicismo. Entonces, el tema surge en una cuestión cíclica, que lo ven ustedes ahí en un ciclo económico. Él estaba pasando en los años 29 en el área que le llamamos los economistas recesión, el ciclo económico, y entonces dice, bueno, es necesario que alguien, si no hay inversión privada, y no puede haber más inversión privada, porque no están vendiendo, no tienen ese incentivo, no hay incentivo para que produzcan más, alguien lo tiene que hacer. Y ese fue el sustento de don John Maynard Keynes, y lógicamente a partir de ahí el mundo o los estados hacen suyo los principios keynesianos, y empieza a dársele funciones que antes el liberalismo no le había dado al Estado. Ya lo dijo muy bien Eduardo, ya, un Estado gendarme. Antes Adam Smith lo veía como un Estado eminentemente consumidor de renta que se genera por la producción o en el mercado, ¿no es cierto? Y entonces dicen, no, ese es un gendarme, ese solo consume, no genera riqueza. Y por lo tanto tendrá dos funciones absolutas, o tres: la defensa de la soberanía, garantizar la seguridad para la convivencia de ese pueblo en ese territorio, ¿ya? Y lógicamente el tema de administrar la justicia, porque a la hora de reglar o regular o resolver problemas entre agentes económicos, pues tiene que haber un tercero para hacerlo, porque que nos pongamos de acuerdo, ya, antes nos íbamos a las manos limpias, ahora ya hay un montón de mecanismos para evitar eso. Entonces debe haber una autoridad que ponga orden y que diga, no, hay un procedimiento para que tu diferencia se resuelva civilizadamente, que es otro tema también que está inmerso en todo esto, ¿ok? De tal manera que la concepción liberal que le da Hayek dice, hace referencia a la política económica con énfasis tecnocrático y macroeconómico, que pretende reducir al mínimo la intervención estatal, tanto en materia económica como social, defendiendo el libre mercado capitalista, como mejor garante del equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país, salvo ante la presencia de los denominados fallos del mercado. O sea, ellos estaban conscientes. Hayek, ¿sí?, una persona que estudia mucho el Capital, que estudia mucho Adam Smith, que estudia Keynes, y que entra también en una situación allá en el año 73, en donde el problema económico o de la política económica deja de ser macro para hacerse un problema de carácter micro, de costes, la crisis de los derivados del petróleo. Entonces ya las recetas keynesianas ya no iban a ser o no fueron lo suficiente para resolver la problemática, sino que te vas ya a un campo eminente micro, y a partir de ahí, incluso en nuestras universidades, la mayor cantidad de estudiantes fue buscando profesiones de carácter micro, porque empieza a tener importancia, y entonces al empezar a quererse resolver la parte microeconómica, en esa medida Hayek decía se va a resolver esto, pero ojo, regreso a los principios liberales.
un Estado mínimo, que no tenga muchas funciones, que solo... Entonces, esta herencia la toma posteriormente Friedman. Entonces, Hayek planteaba la existencia de esas fallas de mercado, y las que se conocen en toda la teoría, las importantes, son la competencia imperfecta, las externalidades, la simetría de información, bienes públicos. ¿Por qué? Porque cuando Adam Smith habló de ese estado, de ese mercado perfecto, hablaba de que había y de que todos teníamos información de todo. Sobre esto ustedes conocen mucho, y en este sentido, por ejemplo, una externalidad negativa. Si acá en la Petapa tenemos el parque industrial y no está produciendo con tecnología verde, lógicamente está contaminando. Y alguien tiene que hacer algo con esa contaminación. O lo internaliza la empresa con tecnología verde, o lo que han sugerido en otros países, poner impuestos verdes para que una tercera persona intervenga, ¿no es cierto?, y pueda corregir el problema. Ahí tenemos a Friedman. ¿Qué dice Friedman? Entre las políticas ampliamente promovidas por el neoliberalismo están: extensión de la iniciativa privada a todas las áreas de la actividad económica. Esto, si ven, ahí encontró el consenso de Washington algunos elementos importantes. La limitación del papel del Estado, el principio de subsidiariedad del Estado, y en especial el tema del monetarismo. Entonces, si ves nuevamente, toma esto y dice limitación del papel del Estado. Y entonces yo pregunto, ¿por la inercia del Estado llegó a crisis, o hay intereses creados que quieran mantener a ese Estado, y hoy sí estoy hablando como gobierno, en crisis, a esos tres poderes en crisis, para decirle, mira, esto no sirve? Nos lo dijeron, mira, no te metas a producir bienes. Ojo, algo diferente a los años 29, cuando la misma empresa privada entrega esa producción de bienes y servicios al Estado. ¿Ya? Hoy por hoy Guatemala no tiene ley para quiebra de empresas. Hoy por hoy la quiebra de Bancafé nos costó a todos 1.500 millones de quetzales, y un préstamo que hace al Banco Mundial para poder salir de los pasivos que dejó. ¿Por qué? Porque no tenemos en nuestra legislación la famosa ley que regule el tema de la quiebra de empresas y qué responsabilidades va a obtener. Entonces, como ves, realmente ese Estado no se ha consolidado. Y hablo de América Latina. En el caso nuestro, tristemente, es peor, pues, pero bueno, ok. Entonces, como ves, está esa parte económica atrás con mucho sustento. Yo les puedo contar que duele como ciudadano y tratando de vivir dentro del marco de la ley, cuando tú te das cuenta que quienes promueven y hablan de la debilidad y de la crisis del Estado son las que lo están generando. Yo encontré en una función que llevé a cabo como ministro en funciones, después de viceministro de Economía, un préstamo de $20 millones, cuyo convenio establecía que debía de crearse la Superintendencia de Estadísticas y también crear las condiciones para apoyar a la pequeña y mediana empresa en productividad. Esto fue a dar al Programa Nacional de Competitividad, 12 representantes del sector privado, de los productores, 2 del gobierno, y cuando les pregunto, bueno, ¿y qué resultados hay? Solo capacitaciones, con consultorías de 100, 150, 200 mil dólares, bueno, que es otro tema de acá, Cristian, el tema de la corrupción, ¿no es cierto? Y entonces digo, ¿qué estás hablando vos del gobierno, del Ejecutivo, si vos estás haciendo lo mismo? Solo que acá se llama de otra forma, y allá le llaman, corrupto. Hoy por hoy, viste en prensa cómo sacan todo el proceso de lavado a la vicepresidenta y nadie dijo nada. Entonces, todo lo podemos hacer, ¿no es cierto? Ojo con el tema de la autoridad o de algo. Entonces se sustenta, y quise caer al caso de Guatemala para que vean si es que el gobierno como representante del Estado en sus tres poderes
ha logrado consolidarse en el país. ¿Y a qué Estado se refiere? Ahí lo tenés, artículo 1, protección de la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es realizar el bien común. ¡Ojo! Toman el término de Aristóteles, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces, si ese es bien común, cuando yo tengo que sujetarme a ese ordenamiento, ¿ya? Yo le hacía un chiste a Friedman cuando decía, mira, y a Hayek, el ordenamiento social no es antes que el individual. Entonces yo le dije, mira, vos te casaste. Sí. Ah, bueno, te sometiste a un ordenamiento en el que dice que yo para poder convivir con una mujer tengo que someterme al código para poder llegar a eso. Entonces, el tema es, para mí, el Estado de Derecho. Muchas gracias. Para Eduardo, que hablaba de la pregunta es, ¿de qué manera podría el Estado recuperar sus funciones básicas? Bueno, quizás suena cliché, pero yo siempre creo en esta frase de Lord Acton, ¿no? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, al final, ¿qué ha pasado en el Estado, yo creo, benefactor, que se ha atribuido un gran número de funciones? Que, claro, ha concentrado una gran cantidad de dinero para repartir de forma monopólica. Entonces, ¿eso qué ha generado? Parásitos, claro, lobbies, grupos empresariales mercantilistas que quieren privilegios para protegerse, ONGs que quieren vivir del cuento, porque aquí esto da igual ser de izquierdas o de derechas, esto es, quiero vivir del poder que monopoliza, quiero vivir del dinero que monopoliza el Estado. Bueno, pues si el Estado crece y cada vez hay más porcentaje sobre el Producto Interior Bruto que gasta el Estado, va a haber más corrupción, es que porque va a haber más gente que intente de alguna forma parasitar, sea empresaria, o sea sindicalista, o sea ONGero, o sea lo que sea, porque es como, hasta cierto punto, la gallina de los huevos de oro, y ahí es donde se politiza la vida social. Entonces yo sigo basándome en la frase de Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Si concentramos cada día más y más y más fondos y más dinero para repartir de manera monopólica, al final, ¿nuestro trabajo en qué consiste? En un poco flirtear con el político, ¿no? Y eso, sin querer, porque además la ciencia política... Hay ciencia política muy interesante ahí. Robert Dahl, ¿no? Que es un señor que defiende eso, porque dice que da estabilidad a través de un concepto que se llama poliarquía. La poliarquía ha deslegitimado un poco el Estado. O sea, ese crecimiento del gasto público sobre el Producto Interior Bruto está progresivamente deslegitimando al Estado. Porque claro, si yo soy un ciudadano pacífico, que tengo mi trabajo, que quiero mantener a mi familia, pero claro, estoy viendo que grupos organizados, minorías organizadas, se aprovechan de la mayoría desorganizada, que es lo que sucede desgraciadamente en este Estado y en cualquier Estado, yo creo. Pues el punto es intentar presionar para que se reduzca más la cosa. Claro, aquí entra un debate muy interesante de qué es un bien público, porque yo sí creo que de una forma u otra las funciones del Estado sí tienen que ir de acuerdo a bienes públicos y de acuerdo al bien común. O sea, que mi consumo de un determinado bien no afecte el consumo de un determinado bien del otro, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que eso es una orientación para política pública. O sea, ¿qué políticas tiene el Estado que puedan concebirse como bienes públicos para proveer esos bienes públicos y eliminar el resto? El resto es fruto de la acción de los lobbies. O sea, y claro, los casos que el doctor señalaba de corrupción, pues claro que sí, es que es inevitable, va a pasar. Donde hay una monopolización del reparto de dinero, utilizando un concepto guatemalteco que me gusta mucho, donde hay capacidad de maiceo para dar pisto público a los cuates, va a haber corrupción. Entonces, el problema es, detectemos o diagnostiquemos qué bienes públicos son en realidad los necesarios e intentemos ir reduciendo progresivamente eso para reducir la corrupción. Así lo interpreto yo, ¿no? ¿Cómo puede alcanzarse la consolidación del Estado de la que se habló en su exposición? Para mí, regresar a la génesis del Estado, que es fundamental. Si nosotros somos todo el país, pongamos de acuerdo ¿qué tipo de Estado queremos? ¿Qué tipo de bienes públicos queremos que el Estado desarrolle y cuánto va a costar eso?
Cuando digo la consolidación es porque lamentablemente, y no podemos negarlo, se agudizó el problema de la concentración de la riqueza. En el estado aquel perfecto, en el estado liberal del viejo mundo, ¿sí?, la distribución de la riqueza en los factores que participan es más justa o más equitativa, como lo fue en América Latina. Y tenés el caso, si el salario mínimo, independientemente que sea por decreto o porque se pongan de acuerdo y no se ponen de acuerdo, es de 2.500, y la cesta alimentaria, el costo de la cesta alimentaria es de 2.800, pues hombre, ahí hay problema ya, y hay una falla del mercado en la remuneración de los factores de producción, que se da en países como los nuestros, porque cuando te comparas con otros países, no. Entonces, regresar a la génesis, el consenso va a permitir consolidar, y diríamos, el imperio de la ley. Porque hay algo muy importante que te dejo como inquietud, Eduardo. Se pudrió todo porque la ley electoral de partidos políticos en este país permite que yo te financie antes a ti, Eduardo. Entonces, cuando tú llegas, porque yo ya hice la encuesta y tú eres el que está, con el perdón de ustedes, baboseando mejor a la gente, ¿sí?, tú vas a ganar, entonces yo te financio. Porque sé que cuando estés allí, hombre, estás con los brazos cruzados porque no vas a hacer nada. Me la debes a mí, si querés estar allí. Si no, entonces, el tema del imperio de la ley, el otro principio de los abogados, Eduardo, ley dura, ¿sí? Entonces, si nos sujetamos, todos, pero todos por igual a la ley, nadie es superior a la ley. Lógicamente, estaríamos consolidando el Estado de Derecho. Buenos días. Yo quisiera hacerle la pregunta a Eduardo. O sea, lo que yo logré entender después de su exposición es de que quizás la salida más inmediata es regresar a los fundamentos básicos del Estado para rearrancar la sociedad, por decirlo de alguna manera. Ahora yo me hago la pregunta, ¿no será esto un poquito pesimista, o será que carecemos nosotros de imaginación, o nos estamos haciendo la idea de que el problema no es tan grave como realmente lo es y no ponernos a pensar en una nueva forma? Es decir, ha estado el Estado evolucionando, pues, o sea, teníamos primero las formas feudales, después teníamos las monarquías, etcétera. ¿Por qué pensar en un retorno y por qué no pensar en una nueva generación? ¿Será que va a ser realmente más factible un retorno? ¿Va a ser más económico, por decirlo de alguna forma, un retorno que pensar en algo nuevo? Sí, muy interesante la pregunta. Hombre, yo en la presentación intenté mostrar como tres vías. Una vía subnacional, que es de Free Cities, que es una alternativa al Estado liberal moderno, al Estado-nación. La vía supranacional, ¿no?, que son procesos de integración internacional. Y luego decía, si la ciudadanía quiere mantener el Estado, pues habrá que replantear la forma política estatal, ¿no? Porque los estados, tal como están funcionando en la actualidad, sobre todo algunos, ¿no? O sea, los estados que han fracasado como welfare state, básicamente España, que tiene una deuda pública a la que no puede hacer frente, que está constantemente en la picota, amenazado de un rescate por parte de la Comisión Europea. Esos estados, yo creo que además están influyendo negativamente en la ciudadanía. La ciudadanía está hasta cierto punto atravesando o yendo camino a un naufragio moral. Fíjate que todos los valores que nos enseñaron en casa, ahorra, sé moderado en el gasto, intenta ser equilibrado en tus vicios. Con estas políticas de welfare state y con la inflación galopante y con todo eso, los incentivos son los contrarios. No ahorres, gasta lo máximo posible. No seas conservador. Pide el mayor número de crédito. Total, ¿qué importa? Entonces al final, todos tus valores, todos los valores que como sociedad y como civilización nos han ayudado un poco a crecer, están entrando en riesgo. Entonces eso obligatoriamente necesita una remodelación. Y yo coincido también, el sistema electoral guatemalteco, esto es para un café, porque el sistema electoral guatemalteco es una cosa perversa que solo ayuda a los partidos políticos y a los lobistas. El ciudadano, que se supone es el dueño del sistema,
El ciudadano está excluido de la ecuación. Eso es para otro seminario CADEP, pero solo para hablar de la ley de partidos y de la ley electoral, porque no digo maquiavélica porque no quiero hablar mal de don Maquiavelo, que me caía muy bien, pero es perversa. Aquí se hizo un planteamiento liberal sobre las funciones del Estado. Ahora mi pregunta es, sobre una economía centralmente planificada o socialismo, ¿serán las mismas funciones del Estado y un sistema liberal? ¿O cambian o se mantienen? Porque ahora sabemos que en América Latina ya la corriente socialista con Venezuela ya está en forma, ¿verdad? Entonces ya las funciones del Estado han cambiado según esa perspectiva. Tal como lo dije, al no consolidarse el Estado liberal, totalmente no modificando su concepción, luego de la crisis del feudalismo y se va para el socialismo, lógicamente ahí no hay mercado, no hay principios de propiedad privada, todo es de todos y nada es de todos, y debe haber una burocracia central encargada de planificar el uso de todos los recursos con que cuenta ese país. ¿Ya? Por supuesto que si vamos a situaciones de principios de libertad, pues también son otros temas en ese sentido. El nuevo socialismo planteado con lo que tú dices encontró caldo de cultivo en lo que Eduardo dijo. El ciudadano de a pie como nosotros estamos excluidos de esa ley electoral. Se ha olvidado, y si así el Estado lo observa, se ha olvidado y han crecido las necesidades básicas que caen a un bien común, aunque puede ser relativo a la discusión si la educación, la salud, la consideramos como bien común o bien público, o no. Entonces, ante ese caldo de cultivo, lógicamente, hay una masa, y acá en el momento que se genere un líder que logre incluso representar esas necesidades de la mayoría de la población, puede ir modificándose hacia esa línea. Allá, por suerte, pues tienen la producción nacionalizada de petróleo. Aquí el tema, que son otros 100 pesos, ¿verdad, Eduardo? El tema de impuestos, ¿sí? Poner una corporación si no quieres pagar impuestos. Pero a ti como persona individual te tienen, ya te están quitando el 5% de tu salario sin preguntarte o sin recibir nada a cambio. ¿Me explico? Ya, pero sí, es una línea de discusión, qué factibilidad pueda tener, cómo están plasmadas las constituciones. Los que estudian Derecho, los invito a que hagan un análisis comparado entre las constituciones de Centroamérica y se van a dar cuenta de las diferencias que hay. Particularmente llama mucho la atención la de Honduras, pero bueno, ahí se estarían marcando esas necesidades olvidadas y jamás atendidas por el que se supone que debe de atenderlas, ¿ya? Pero no porque hubieron medidas económicas de consenso de Washington donde se privatiza todo y en lugar de corregir el problema, hoy en Guatemala estás pidiendo que nuevamente pase al Estado la producción y distribución de energía porque ya el tema no da. Bueno, es discutible, pero sí puede haber ese otro procedimiento una vez el pueblo como elemento del Estado se ponga de acuerdo, ya sea por elecciones o que creo que sería el camino fundamental. Bueno, yo un poco también en relación a esa última pregunta, yo creo que lo que hay que evitar es, la ley tiene que ser igual para todos. Hay que eliminar privilegios, no puede haber capitalismo de amigotes, no se puede privatizar empresas pa' cuates. Mario Vargas Llosa decía, el fracaso del consenso de Washington es que la privatización no fue privatización, o sea, la privatización fue dar empresas a amigos, con privilegios, y muchos de ellos en régimen de monopolio. O sea, cambio el monopolio estatal por el monopolio con mi cuate. Eso no es capitalismo, eso no es libertad de mercado, eso no es competencia, eso es todo lo contrario a la igualdad civil que todos los individuos tenemos que tener frente al Estado. Entonces, lo que hay que hacer es eliminar privilegios, promover el imperio de la ley, crear un concepto de ciudadanía en el que todos nos sintamos cómodos
yo que soy ciudadano de segunda en este país, aunque mi hijo es chapín, tengo un chapincito por ahí de 1 año y 7 meses, un terremotillo, pero yo, pues crear un concepto de ciudadanía que nos convenza a todos, que creo que ahí también hay problema, pero eso es otro tema identitario, y un poco ponernos a trabajar, ¿no?, para salir del escollo y para evitar amenazas populistas, porque la amenaza populista es cambiar el modelo de privilegios a otro grupo.